Bueno, volvimos, se cayó este en vivo, pero aquí estamos, a ver, se cayó. Hoy sí está molestando el internet. A esto. Maestro, se cayó la llamada. Tranquilo. Bueno, maestro, estábamos hablando de cómo a usted se le surge la idea de meter el violín en el metal. No, te decía yo que yo pues vengo de familia de músicos y toda la vida estuve conectado con la música clásica y a los 12 años me picó el bichito del metal y obviamente en un punto determinado armé mi banda en el 89. Y cuando fui a grabar mi primer álbum, pues obviamente era lógico que el violín fuera a estar presente. Y después del cuarto álbum de Tenebraron yo decidí que lo mío era el violín y yo solté la guitarra. eh, y desde ese momento estoy pues tocando, ¿no es cierto? Y en un momento determinado también decidimos que ya en la banda no iba a estar ni siquiera la guitarra. Entonces sacamos la guitarra de la banda y se quedó el violín solo. ¿Usted incursionó primero en el metal o estaba experimentando antes en algún otro género? No, El yo violín. vengo, a ver, yo como te digo, yo vengo de familia de músicos, entonces yo desde los 8 años estoy tocando violín, o sea que toda mi vida ha sido al lado del violín, con la música clásica, con la música colombiana, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, pues sí, es decir, el elemento natural mío ha sido como la música culta, por decirlo de alguna manera, desde siempre. Como a intrometerse un poco en el proceso fue justamente el tema del metal. Entró primero, o sea, entró llegó de segundo el metal, primero fue la música culta, luego llegó el metal a mi vida, ¿no es cierto? En ese orden, no al revés. ¿Cómo llega el metal a su vida? ¿Con qué banda? ¿O cómo conoce toda esta escena del metal? En el colegio me llegó un cassette de 90 minutos que tenía 4 canciones del Show No Mercy de Slayer, 4 canciones del Kill Em All de Metallica, 2 canciones de Venom, 2 canciones de Barón Rojo y una canción de Beach. Y con de esa manera empezó a llegar como todo este mundo mágico del metal. Y empezó un afán por empezar a descubrir. Porque en Medellín en el 84, que fue cuando yo empecé a escuchar metal, 84-85, era prácticamente imposible conseguir metal porque los metaleros eran cerrados y era como una especie de cofradía. El metal estaba enraizado en barrios populares. Yo estaba muy niño, entonces digamos que era difícil para mí encontrar como ese mundo, y a medida que fueron pasando los meses y los años, pues fui adentrándome, ¿no es cierto? Ya a los 15, a los 15 años, a mi primer concierto de metal, a principios de los 16 años, a mis recién cumplidos los 16, grabé en el disco de Reencarnación, que fue el primer LP de metal que salió en Colombia. Yo tuve el honor de grabar en ese disco a mis 16 años. Y ahí ya empiezo como a conectarme, a conocer gente, a conseguir música. Ya cuando estaba yo un poquitico más grande, tenía más uso de razón, pues pude adentrarme más en este mundo, básicamente. ¿Cómo usted llega a grabar con Reencarnación? Yo, a finales del 87, años todavía, fui a un concierto muy underground que hubo, en el cual tocaron varias bandas. Tocó Agresor, no me acuerdo quién más, tocó Astaroth, que fue el último show que Astaroth dio. No me acuerdo quién más tocó. Y una banda que no estaba programada fue Reencarnación. Entonces, ese para mí fue muy impactante ver a Piolín, que tenía una figura muy fuerte, su pelo largo, un man tatuado, parecía un rockero de otro país.
eh, y se montó al escenario y eso fue como un huracán. El man llegó arrasando con todo, fue increíble el show. Y yo no lo conocía, yo me quedé muy impactado cuando lo vi. Y a principios o a mediados de febrero del 88 recibo una llamada, a mí no me llamaba nadie, que yo conocía muy poca gente realmente. Mi mamá había el teléfono, cogí el teléfono, ¿qué hola? Mira, hablas con Piolín, yo soy el líder de Reencarnación y yo estoy buscando un violinista que grabe mi disco. Y yo, wow. Entonces yo le dije que por supuesto. Y el 29 de febrero del 88, que era un año bisiesto, grabé el violín en el 888 Metal. Esa fue la historia. Oiga, qué sensación, qué sensación. Maestro, para esa época, ¿qué tan difícil era grabar el violín y mezclarlo con metal a nivel de producción? Fue muy Muy, complejo y sobre todo con recarga. era, era muy difícil. Es que en Medellín era un pueblo grande. En Medellín, aquí grababan música popular y grababan vallenatos. Fuimos a un estudio que quedaba en el centro de la ciudad, que era el estudio de un artista que hacía corridos mexicanos que se llama Gabriel Raymond. Y él mantenía su estudio donde grababan vallenatos y corridos y música popular. O sea, imagínate en 1988 que le llegaran a un ingeniero de sonido a decir de religión y política para la puta de la mierda, que ese era más o menos el lema. Eso fue una cosa increíble, eso fue increíble. Obviamente salió con una calidad pues perversa porque de rock no sabían nada. El violín se grabó con un micrófono de aire en unas condiciones muy precarias, ¿no es cierto? Aquí no había industria, aquí no había nada, no había ningún conocimiento. Y así grabaron todas las bandas del ultrametal, ¿no es cierto? En unas condiciones paupérrimas, con un conocimiento nulo, con una pasión muy salvaje por hacer música, eso sí, pero en unas condiciones muy pobres, ¿no es cierto? Y de ahí es donde viene el sonido característico que es, pues hay que decirlo todo, desafortunadamente es el sonido amplificado de la pobreza, pues yo por lo menos lo veo un poco así, sin quitarle obviamente los méritos que tiene realmente. Pero la verdad es que se grababan en unas condiciones muy difíciles y obviamente pues yo tenía 16 años, yo cumplo años el 24 de febrero y grabé 4 días después de mi cumpleaños. O sea, yo era un niño, yo no, pues yo sí tocaba violín, obviamente, ya llevaba pues desde los 8 años tocando violín, toda la cosa, y mis papás haciendo música colombiana y bambucos y pasillos y etcétera, pero yo nunca me había enfrentado a un micrófono, a una consola, a una grabación como tal. Eso fue una cosa muy loca. Sin embargo, hermano, así todo lo hicimos y ese disco se volvió leyenda y yo me siento muy orgulloso de haber participado en ese disco tan prominente. Maestro, ya después de haber grabado eso, se unió Tenebrarum. Cuando empezaron a grabar las canciones de Tenebrarum, ¿siguió siendo igual de complicado o aumentó un poquito más el nivel de dificultad para grabar? En ese momento ya era un poco más fácil porque había un poco más de conocimiento. Yo grabé el primer demo de Tenebraron, se grabó en octubre de 1992. Nos grabó Federico López Habichuela, que Habichuela es un gran ingeniero de sonido que en ese momento estaba muy joven, pero era un tipo muy talentoso que estaba metido pues como con todo el tema de empezar esa semilla a germinar las mejoras en los estudios de grabación, en que los ingenieros se capacitaran más. Federico López es pionero y él nos grabó en su estudio casero, nos grabó el demo y obviamente pues muchísimo mejor que las grabaciones del ultrametal, obviamente porque fue en otras condiciones distintas, ¿no es cierto? Básicamente. Maestro, de esa época usted
¿Cuál recuerda, que fue la presentación que más recuerda? ¿Cuál es la presentación que más recuerda de aquellas épocas? La que hicimos el 8 de mayo del 93 en el Teatro Carlos Vieco de la ciudad de Medellín. Esa presentación fue increíble. Ahí pudimos tocar nuestro demo. Le abrimos justamente a Reencarnación y fue la primera vez que la banda se enfrentó a un público grande, eran como 1500 personas. De ese concierto grabamos, ese corto lo grabamos y en un álbum que sacamos posteriormente, en El Sol Negro, metimos unos temas en concierto de ese show en particular. Recuerdo ese muy bien y recuerdo uno que hicimos a principios de ese año con Herejía en Bogotá. Nuestro primer concierto en Bogotá fue al lado de Eutanasia, Herejía, no me acuerdo quién más, creo que Sangre Picha. Y fue un concierto increíble también. También tengo muy buenos recuerdos de ese show. Esos dos shows de esa época son los que más recuerdo. Hablando de contacto con el público, maestro, en aquellos tiempos, la gente cómo recibió el violín en el metal, sobre todo una banda de metal colombiana. Pues la primera vez que la escena de metal en Colombia vio un violín en vivo fue en ese concierto del Carlos Vieco. La gente se puso de pie, la gente no se lo creyó. La gente, eso los tomó por sorpresa y lo aceptaron muy bien. Realmente yo creo que Tenebraron es una banda pues que es muy aceptada. Bueno, por la gente un poco más abierta de mente sí es muy bien aceptado. Por un sector radical no, porque el sector radical no admite el metal que proponga. El metal para el sector radical tiene que ser lo mismo de siempre, cuadradito, que no se salga de ciertos parámetros y que suene 30 años lo mismo. Entonces ahí sí lo respetan, pero cuando el metal trata de hacer cosas distintas, ahí ya no. Entonces eso ha sido un poco el caso de Tenebraron, ¿no es cierto? Gente que es abierta y digamos progresista en ese orden de ideas, pues sí lo acepta muy bien porque Tenebraron es una banda que en cada disco ha propuesto cosas diferentes, ¿no es cierto? Nosotros nos hemos reinventado en cada disco. Yo respeto mucho a la gente que desde el demo hasta su último disco tocan exactamente igual. Eso es muy respetable, pues me parece, pues yo no lo, para mí no. No porque la música yo soy un servidor de la música y como tal yo tengo que hacer lo posible por hacer algo que realmente impacte, que deje huella. Yo no me puedo conformar con una cosa mediocre. Pues yo no. Si hay gente que le parece bien y no lo ven mediocre y eso, es muy respetable. Yo respeto mucho a todos los colegas, pero en mi caso particular, tocar lo mismo una y otra vez es mediocridad para mí y yo no lo voy a hacer. O sea, no estoy criticando a nadie. Es una posición personal. Hay gente que piensa que el metal es conservador y que y que meter un violín o meter otro instrumento fuera de la guitarra, el bajo y la batería en el metal es una caspa. Para mí la caspa no va sino en el pelo, realmente. Ese concepto de caspa es caduco. Para mí el radicalismo es sinónimo de atraso, sinónimo de no progreso, etcétera. Entonces, es muy personal, realmente. Maestro, ya que Tenebraron ya para esa época era una banda muy transversal, con un sonido diferente, cuando pudieron salir del país, la gente afuera, ¿qué les decía? ¿Cómo lo recibían? Nosotros fuera del país hemos ido a Ecuador y hemos ido a México y la respuesta en ambos países fue muy buena. Tenebraron es una banda underground que tiene fans por toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Es una banda, yo pensé que éramos más desconocidos, pero uno sale y empiezan a pedirle canciones y uno se da cuenta que no, uno se da cuenta que la cosa es distinta. En ese orden de ideas, pues yo me siento muy agradecido y muy complacido de eso. La respuesta ha sido muy buena. Yo no he recibido, yo creo que la ciudad donde más rechazo he recibido con mi banda ha sido en Medellín. Para que usted vea. Es triste, pero es la verdad. La banda, yo creo, la ciudad del país donde le han hecho más como el feo a Tenebraron, no por todo el mundo, obviamente, pero por cierto sector, sí es en Medellín.
yo pues Qué sí, fuerte, maestro. sí, pero las cosas son como son y a mí no me da miedo decir las cosas como son. Maestro, mire, hablando un poco más, pasemos al lado de cuando usted empieza con el violín allá a tocar. ¿Cuál es su experiencia usted como violinista en alguna boda? O bueno, o tratar el tema cuando pasó el Chapecoense. ¿Cómo llega esa invitación a usted tocar ahí? No, no te entendí bien esa pregunta. En una boda no te entendí, repetime lo de la boda, por favor. Cuando usted empieza a tocar como solista, como violinista, ¿cuál es el momento que más recuerda? Pues yo lo recuerdo haber visto cuando pasó lo de Chapecoense. Mira, yo empecé a tocar profesionalmente en 1988. En ese año hice mi primer matrimonio, ¿no es cierto? Y pues toqué la primera boda donde me contrataban. Entonces, eh, pues experiencias tengo muchas. Yo llevo muchos años tocando y yo toco violina de 40 años y de esos 40 años, hace 32 años toco en eventos de todo tipo. No estoy hablando del metal, estoy hablando de la parte, digamos, comercial que yo vivo. Es decir, yo ofrezco servicios musicales en eventos sociales y corporativos. Entonces, no, experiencias tengo muchísimas. He tocado en muchas partes, he tocado fuera del país. Experiencias un montón. Todo tipo de eventos he tocado. De presidente para abajo he tocado para todo el mundo. Tengo muchas experiencias. He tocado con otros artistas. Yo, por ejemplo, una vez vino Diego Torres de Argentina a tocar en Medellín el Unplugged. Entonces me contrataron a mí junto a otros tres compañeros para que fuéramos el cuarteto de cuerdas que estuviera tocando en ese show. He tocado con Julio Navas, pues yo, en fin, he tocado con mucha gente realmente. Entonces, no, pues momentos hay muchos. ¿Cómo llega usted a esa conmemoración del Día de los Chicos de Chapecoense? Cuando pasa del equipo brasilero, ¿cómo se comunican con usted para que logre hacer la presentación en vivo? Hermano, la verdad, yo no me acuerdo. Yo he tocado en tantos eventos que no, no me acuerdo realmente. Es decir, yo tengo como muy separado como el tema de David Rivera como líder de Tenebrarum y haciendo metal, y David Rivera, el músico profesional que llaman a tocar en muchos eventos. Entonces, la verdad no han sido tantos todo el tiempo que no, yo puedo tocar, pues hasta antes de la pandemia podía tocar hasta 4 o 5 veces en una semana. Entonces, no, qué pena, ahí te quedo viendo la respuesta. No me acuerdo. Qué pena. Tranquilo. La ventaja de que usted pueda observar diferentes industrias musicales lo hace pensar un poco más sobre lo que estamos viviendo en el metal o lo que estábamos viviendo antes de que pasara toda la pandemia. La vida nos cambió a todos. No es un tema del metal, es un tema de todo lo que tenga que ver con reuniones de personas. Es decir, lo que le está pasando al metal le está pasando a la Orquesta Filarmónica de Medellín, a la Sinfónica de Colombia, a la Filarmónica de Bogotá, a los mariachis, a los DJs, a los sitios donde hacen eventos. O sea, esto nos pasó a todos juntos. ¿No es cierto? Pues, obviamente cada uno rasca para adentro, como dice el dicho, y cada uno se fija pues como en su entorno inmediato. Entonces los metaleros estamos mal, pues, pero realmente esto no es de los metaleros, esto es de todo el mundo en todas partes. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Gustavo Valderrama. Gustavo ha sido el booking para bandas latinas en las 70.000 toneladas de metal. Y realmente este man trabajaba con eventos grandes, trabajaba en una empresa de audio super tesa, le hacían conciertos a Madonna, y CDs y no sé qué. La empresa tuvo que cerrarla, él lo echaron, está sin trabajo, él vive en Canadá.
¿no es cierto? Y todo el mundo está así en Canadá, todo el mundo, toda la gente que hacía sonido, que hacía audio, que hacía eventos, todos están jodidos. O sea, no es solamente aquí, es mundial. Pero te digo, o sea, es como una especie de peste bíblica, por decir, pues, por llamarlo de alguna manera. Maestro, ya que mencionó la Sinfónica, ¿cómo fue esa experiencia de haber tocado en el 2010 en el altavoz Tenebraron y Sinfónica de Medellín? La Filarmónica de Medellín. Para mí ha sido, yo he tenido, en mi carrera musical he tenido dos momentos que atesoraré toda mi vida. Uno fue Rock al Parque 2019, que es la vez donde más público hemos tenido, donde pudimos hacer un concierto. Es decir, para mí ese concierto fue muy retador porque era mostrar el formato sin guitarra ante 80.000 personas. ¿No es cierto? Todo confluyó para que nos viera una cantidad de gente inimaginable para mí. ¿No es cierto? Tocar en la tarima principal, después de Tarja, Turunen y antes de Angra a las 6 de la tarde. O sea, eso es un horario soñado para cualquier banda y haber podido hacer ese show fue increíble para nosotros. Esa fue una fecha memorable y la otra fecha memorable fue en octubre del 2010 cuando pudimos hacer el sinfónico con la Orquesta Filarmónica de Medellín. No, una experiencia espectacular, 30.000 personas viéndonos. Ese año Altavoz no tuvo invitado internacional, justamente porque íbamos a hacer el sinfónico con la orquesta. Una experiencia es muy retador, o sea, eso no lo hace cualquiera. Uno tiene que tener, digamos, una dosis de sangre fría, buen conocimiento, mucha pasión, porque la Orquesta Filarmónica de Medellín es la entidad cultural más importante del departamento de Antioquia. Entonces, eran mis compañeros de trabajo, era enfrentarlos a un público de unas dimensiones astronómicas que ellos no estaban acostumbrados a manejar, puro metalero, puro rockero que ellos no estaban acostumbrados, ellos no salían del teatro metropolitano y de un momento a otro tirarlos a la boca del lobo, entre comillas, y al mismo tiempo unas personas que estaban acostumbradas a escuchar metal, a escuchar bandas de rock y ver un montón de músicos con chelos, con violines, con violas, con trabajos ahí en el escenario, cómo iban a reaccionar, de qué manera vamos a hacer este show, a quién vamos a invitar, cómo hacemos para que sea un evento increíble. Y fue increíble. Nosotros la rompimos, la sacamos del estadio, realmente fue una cosa espectacular, espectacular. Yo hasta el último día de mi vida recordaré ese concierto, la verdad. ¿Qué fue lo más difícil de adaptar en ese concierto? Técnicamente, ¿qué fue lo más complicado de unir entre Orquesta Filarmónica y Tenebraron? Esas fusiones sinfónicas tienen una alta complejidad técnica en cuanto al tema del sonido, en cuanto a hacer la amalgama de esos sonidos crudos, metaleros, con estos sonidos sinfónicos, buscarlas primero los arreglistas indicados para poder hacer los arreglos musicales, escoger bien las canciones, pensar en la sonoridad, pensar globalmente para poder entender el concepto de lo que se va a hacer, de qué manera va a ser la disposición física de nosotros en el escenario, cómo va a ser el show, cuáles van a ser las imágenes que vamos a poner, vamos a tener cantantes invitados, vamos a tener qué otros músicos van a ser parte de esto, adicionales a la orquesta, de qué manera va a ser el ensamble, porque es decir, o sea, no es que uno pueda hacer 20 ensayos. Nosotros hicimos un ensayo y el concierto, punto, no más. Entonces, optimizar el tiempo, optimizar los recursos, optimizar todo para poder sacar adelante el proyecto, ¿no es cierto? Uno para eso puede decir, yo pienso que una banda que lleve un mes no, con toda seguridad no lo va a poder hacer bien. Uno tiene que estar muy sólido con sus compañeros de grupo, tener lo que pasa es que nosotros llevamos muchos años tocando juntos.
Entonces, claro, cuando llegamos a ese momento específico, pues teníamos una banda súper sólida que había hecho muchísimos shows y eso se oye, o sea, la experiencia de una banda se oye a la hora de hacer la música, ¿no es cierto? Entonces, esa solidez nuestra nos permitió podernos ensamblar con una institución como la Orquesta Filarmónica de Medellín. Pero pudimos hacerlo, vuelvo y te digo, para mí será inolvidable. ¿Cómo llega la invitación o cómo gestan esa unión? ¿El Festival del Altavoz los invita a ustedes a tocar con ellos o es idea de ustedes Es idea presentar mía, la propuesta? fue idea mía, yo gestioné todo desde el principio, convencí a los directivos de la Orquesta Filarmónica, convencí a la gente de Altavoz y convencí a la alcaldía de Medellín para que patrocinaran el evento. Porque, pues, es decir, un show en ese momento costaba, en 2010, hacer un concierto de la Filarmónica de Medellín costaba 30 millones de pesos, más el ensayo, que también se cobraba. Entonces esa plata, obviamente yo no tenía plata y el festival no iba a meter ese billete, pero logré que parte de un recurso que le iban a dar a la Filarmónica lo desviaran y le pagaran como parte de una serie de un paquete de conciertos que la Filarmónica tenía contratados con la alcaldía de Medellín, logré que asignaran uno de esos conciertos a Altavoz. Entonces así lo pudimos hacer. Maestro, ¿en qué momento deciden sacar la guitarra, quitar la guitarra de Tenebrarum? Fue un momento coyuntural porque se salió nuestro guitarrista Juan Carlos Henao, una persona que llevaba en la banda 21 años, que era compositor, era nuestro productor, era nuestro guitarrista, nuestro vocalista. Nosotros perdimos todo eso, no solamente la guitarra, perdimos todo lo que eso implicaba, ¿no es cierto? Eh, y decidimos no reemplazarlo porque qué pereza otra vez. Es como cuando usted lleva 20 años con la novia y termina. Y qué pereza volver a conocer otra vieja. Todo muy bien al principio, después conseguí conocerle las mañas. Qué pereza. Entonces fue algo como así. Entonces dijimos, nada, nos vamos a dar la pela y vamos a ver si funciona. Nos tomó 4 años hacer como el ensamble, hacer todo, pero se hizo el experimento y hasta ahora ha sido muy exitoso. ¿Fue complicado en este momento tomar esa decisión y poner el violín en vez de guitarra, por decirlo así? No, no es decir, lo difícil no fue poner el violín siempre ha tenido un papel protagónico en Tenebraron. Lo difícil fue romper con Chengo, ¿no es cierto? Igual seguimos siendo muy buenos amigos, pero ya no, dentro del formato, digamos, ya no cabe como un guitarrista, porque hicimos las canciones del nuevo álbum pensadas para, para el violín solo, ¿no es cierto? Pues para el violín, para el bajo, o sea, para la configuración de la banda en este momento, que es violín, bajo, teclado, batería y voces. Los temas se construyeron pensando en esa configuración. Entonces ya no cabe la guitarra en la banda. Y nos tocó trabajar muy duro en las canciones que estaban pensadas para la guitarra, o sea, las viejas, porque era reacomodar ese formato. Haga de cuenta que usted tiene que acomodar en un espacio rectangular, acomodar un círculo. Pues nos tomó, como te digo, por lo menos 3 años de trabajo muy duro. Ya cuando tuvieron este álbum, decidieron agregar algo más a la banda, ¿cierto? Una cantante más. Lo de Natalie fue un poco más fortuito, pues no estábamos en sí buscando cantantes, sino que yo conocí a Natalie y me parece que tiene una voz espectacular y decidí invitarla para que estuviera acompañándonos a nosotros en los shows en vivo, ¿no es cierto? Y ella pues obviamente es una cantante muy profesional y tiene unas cualidades artísticas increíbles y es un gusto poder tenerla a ella como nuestra cantante pues femenina, ¿no es cierto? Entonces en ese lado bien, por ese lado bien. ¿Eso en qué año más o menos fue? Lo Eh, de eh, Natalie Oldman. ¿Cómo? 2018,
eso fue como a mediados de 2018 más o menos. En este mismo año se presentaron acá en Bogotá, ¿cierto? Nos presentamos al año entrante, porque nosotros íbamos a tocar allá el 19 de octubre de 2018 y hubo un derrumbe en la carretera, entonces quedamos atrapados, no pudimos eh, llegar hasta Bogotá y nos tocó devolvernos. Y ese concierto se aplazó para febrero del 2019. En el mismo año 2019 se presentaron Rock al Parque. Maestro, ¿y cómo llegan a Rock al Parque? La invitación de Idarte. Eh, Eso fue por medio, pues inicialmente los papeles los llevaron los muchachos de Psicófoni. Ellos pues nos querían meter como en su brochure y llevaron como nuestra propuesta, pero realmente quien gestionó la presentación como tal fue Javier Castro, que funge como nuestro manager actualmente. Javier es el director de Noveno Círculo, un programa de radio de Bucaramanga, pero él vive en Bogotá y él fue quien gestionó realmente la presentación. Me cuenta, pues yo recuerdo yo que los entrevistamos en Rock al Parque. Ustedes llegan el viernes en las horas de la mañana acá a Bogotá, tenemos la entrevista ese mismo día, pero me cuenta que fue una experiencia bien bonita tocar el Rock al Parque. ¿Había algo de nervios? Pues algo de nervios creo que no define muy bien el susto tan hijueputa que teníamos. No, eso es, imagínate uno mirar esa bestia, 80.000 personas. Es decir, uno con el público uno tiene que ser como un domador de leones. O sea, uno tiene que salir decidido con la silla y el látigo a domarlos. Porque si no, se lo tragan a uno, se lo tragan vivo. Entonces, yo pienso que ahí pues realmente entra a jugar el tema de entra a jugar el tema de la experiencia, ¿no? La fuerza con que uno, el ímpetu con que uno llegue a sobreponerse al susto y hacer el trabajo que uno sabía hacer. O sea, nosotros salimos a hacer lo que sabíamos hacer. No llegamos a inventar nada, nosotros no llegamos, nosotros llegamos a hacer el trabajo y punto, eso fue. Y nos fue muy bien, afortunadamente. ¿Siente que había alguna presión porque era Rock al Parque o siente la presión por la cantidad de gente? Por todo, porque Rock al Parque tiene muchos ojos encima, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no es cierto? Es una vitrina muy grande, pero puede ser la muerte para uno. Sí, señor. Este año tenía presentación en México. A mí tengo curiosidad en algo. La gran mayoría de bandas, o bueno, las 5 o 6 bandas que van colombianas, decidieron arriesgarse a ir al Hell and Heaven. ¿Ustedes en qué momento toman la decisión de no ir? 12 horas antes de viajar. ¿Cómo la toman? ¿Cómo la toman y por qué la toman? Porque la gran mayoría viajaron y se arriesgaron. Esto no es un tema de arriesgarse, esto es un tema de responsabilidad con nosotros, con nuestras familias, ¿no es cierto? Yo no me arrepiento de no haber ido. Me dio mucha tristeza, pues yo no me arrepiento. Fue la decisión más madura. Yo creo que cuando uno es capaz de decir que no, realmente uno se da cuenta que uno ha madurado. Cuando el artista es capaz de negarse a algo por las razones correctas, siento yo que hay una madurez artística, ¿no es cierto? La gente que fue es muy respetable, yo no voy a criticar a nadie, me pareció muy irresponsable, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Eh, es un festival que fue una irresponsabilidad haberlo hecho, eso no lo debieron haber hecho, eso lo debieron haber cancelado. Obviamente ahí hay un tema económico importante, pero ¿cuántas de las personas que fueron al festival ahora tienen COVID-19? Y esas personas que tienen COVID-19, ¿cuántos han contagiado a sus propias familias? México en este momento es un foco de pandemia, al igual que Brasil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubieran cerrado los aeropuertos y nos hubiéramos quedado atrapados allá?
Que fue lo que le pasó a muchas bandas, no duraron hasta una semana para llegar acá a Colombia. No, y estuvieron de buenas que pudieron llegar. ¿Cuánta gente hay que no ha podido llegar? Entonces, a mí eso realmente no me parece ninguna gracia, ¿no es cierto? Salieron bien librados, estuvieron muy de buenas, pero así como estuvieron muy de buenas, pudieron haber estado muy de malas, y, ¿no es cierto? Entonces yo, como líder de Tenebrorum, no puedo arriesgar ni a mis músicos, ni, pues, ni a mis compañeros, ni a mi equipo técnico. Es decir, es una irresponsabilidad, fue una decisión que tomamos entre todos, o sea, no, pues obviamente no la tomé yo solo, porque no, sino que es una decisión de banda, y yo siento que fue lo más correcto. En mi caso personal, yo la plata que yo me iba a llevar, porque yo me pensaba quedar en México paseando para acabar de gustar. Yo me iba a quedar 10 días en México, ya tenía pagado hotel, tenía pagado todo. Es decir, o sea, para mí fue más triste aún, porque yo no me iba a devolver, yo me iba a quedar. Y, pero no, prima la responsabilidad, y yo siento que fue la mejor decisión. A nosotros nos criticaron, nos trataron, alguien por ahí, algún imbécil nos quiso tratar de cobardes y no sé qué. No, no, Pues pero es que es muy lógico, si el headliner, estábamos hablando, el headliner que era Megadeth se bajó también, y en ese orden de ideas muchas bandas, amigas también de Ecuador, de Argentina, no, se mucha bajaron en gente, o apoyo sea, total. el 50% del cartel se bajó. La gente de Death Angel, por ejemplo, no tocó y ellos ya estaban contagiados de COVID. Por ejemplo, dicen que los de Manowar, que alguien de Manowar estuvo contagiado, es decir, eso fue una irresponsabilidad. ¿Y cómo tomó la decisión la gente del festival, la organización? Entendieron perfectamente. Es que ya había cancelado medio cartel. El primero que se bajó fue Megadeth, si no estoy mal, fue el que bajó de una y de Pero, ahí. ¿quién más se bajó? No, iba a tocar King Diamond, también, si mal no estoy, también se bajaron. Catatonia se bajó, Paradise, pues se bajó medio cartel, ¿no es cierto? Sí, ahí los Entonces, que mantuvieron fue a Manowar, fue los que mantuvieron y a Powerful. Del resto creo que los headliners se bajaron una buena cantidad. sí, claro. En fin, Maestro, eso, sí, dime. maestro, ya cumpliendo 30 años Tenebrarum, ¿usted cree que se puede hacer algo este año o ya están pensando en algo para el próximo año? Pues estamos pensando algo para el próximo año. Este año yo veo muy difícil poder tocar. Queremos hacer un buen streaming, que eso sí lo queremos hacer, ¿no es cierto? Eh, pero para este año es demasiado incierto. Y sí, es decir, o sea, ¿para qué hacer planes? Esperemos a ver qué pasa. El tiempo nos irá diciendo qué jugada hay que hacer. Ir adaptándonos a medida que el tiempo vaya pasando, y ir haciendo las cosas en esa medida, ¿no es cierto? Claro, claro, y también por seguridad y todo, también por el bienestar, como usted dice, de las familias, del mismo público. ¿Cómo no? ¿Será que es complicado adaptarse a toda esta tecnología? Eh, querer es poder, querer es poder, y yo creo que uno puede, si uno quiere, uno puede. Yo me adapté, a mí me funciona bien, y yo creo que es un tema técnico que pues es como todo, tiene su carpintería, pero se hace y ya. Es más de la gente, como la gente lo quiere aceptar y quiere entender la situación en que las bandas están. Y que si queremos seguir impulsando la escena, pues mientras llega el momento en que podamos vernos de nuevo todos, pues vamos a tener que trabajar así, ¿no es cierto? Entonces, si la gente Claro, piensa que los streaming son una caspa y suerte, y nada, es que el metal es el sudor pues hasta ahí vamos a llegar, porque es que eso no va a ocurrir. O sea, ni mañana, ni pasado, ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses vamos a poder vernos para tocar. Entonces las bandas van a quedar muertas, pues, mientras tanto. sí, No, eso es algo hay que cierto, hacer, Mike. algo hay que hacer. ¿Usted cree que lo que está pasando ahorita con todos estos streaming y todo, está educando a la gente para el próximo año empezar a pagar una boleta en un concierto online, por decirlo así? Yo pienso que, a mí me parece que hacer eventos gratuitos todo el tiempo es un error. Me parece que el público colombiano tiene que aprender a pagar. O sea, los conciertos gratis
me parece que son un arma de doble filo, pues a todo el mundo le gusta lo gratis, pero cuando todo el mundo se acostumbra a que todo es gratis, a la hora que le cobren no va a pagar, va a esperar al próximo evento gratis. Entonces yo pienso que las bandas no han entendido muy bien cómo es esto, las bandas realmente no tienen conciencia, entonces el músico está regalando su trabajo, entonces usted se mete un sábado por la noche y eso es lleno de streamings gratuitos. Primero que todo eso cansa, segundo que todo eso satura el mercado, tercero que todo los principales perjudicados van a ser ellos mismos, ¿no es cierto? Porque de qué van a vivir, está acostumbrada la gente a que esto no cuesta y todo cuesta, entonces yo pienso que es un error. Yo pues te puedo decir que yo, todos los eventos que he hecho, yo por ejemplo hice 33 eventos en mayo y todos mis eventos fueron pagos, ¿no es cierto? ¿ok? Entonces, de esto sí se puede vivir si uno es organizado, si uno hace las cosas bien, uno puede vivir de esto perfectamente. Pero si todo el mundo regala todo, eso nos perjudica a todos finalmente. Maestro, muchísimas gracias por haber estado acá. Y para terminar, hablando, de que estamos hablando de algo gratis, ¿usted cree que festivales como Altavoz y sobre todo Rock al Parque en algún momento están generando, están mal acostumbrando a la gente Sí, a no pagar música? por supuesto que sí. Es decir, yo entiendo que el dinero de los recursos públicos tiene una destinación, ¿no es cierto? Y finalmente no es gratis en el sentido de que estamos pagando eso con nuestros impuestos. Pero la gratuidad y más que la gratuidad, acostumbrar al público a la gratuidad hace que no haya una cultura del pago hacia el artista. Por lo tanto, si no hay pago, pues no se puede desarrollar una industria y vamos a seguir, digamos, teniendo una escena de amateurs. ¿Por qué amateurs? Para mí un músico profesional no es el que toca bien. El profesional es aquel que su trabajo es hacer la música. ¿No es cierto? Me parece que hay mucho músico de fin de semana. ¿Qué es un músico de fin de semana? Pues que de lunes a viernes se pone la corbata y se va a vender, o es abogado, o es médico, o es panadero, o es mensajero, lo que sea. Pero el fin de semana se cuelga su guitarra, tiene su banda, hace sus shows, compone sus canciones, pero siempre va a haber un tope, o sea, nunca van a pasar de un tope, siempre van a trancar ahí, porque si usted quiere ser profesional en la música, para usted poder subir, tiene que dedicarse a la música. En Tenebraron, todos los integrantes de Tenebraron somos músicos 24/7, 365 días del año. ¿No es cierto? Yo no es que haga otra cosa y toco en Tenebraron, no. Yo soy violinista profesional y yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, soy músico. He sido músico por 40 años. Entonces, sí hay una diferencia muy grande con la persona que tiene otra profesión y agarra su guitarra. Para mí eso es un hobby más que una profesión. Y mientras no haya industria, mientras no se pueda vivir de la música en Colombia, pues va a ser muy difícil que la gente tenga nivel, que la gente... es como un círculo vicioso. O sea, usted necesita plata para poder tener buenos equipos, para poder tener capacitación, para poder tener acceso a tecnología, para tener acceso a un buen estudio, ¿no es cierto? Pero si no produce usted plata, no tiene cómo hacer esto, ¿no es cierto? Pues hay unos afortunados que pueden pagar, digamos, un hobby costoso, pero hay otros que trabajan con las uñas, entonces siempre nos va a quedar faltando un centavito para el peso siempre, ¿no es cierto? Yo pienso que Alemán. esa mentalidad hay que cambiarla, tener una banda es costoso, los instrumentos son costosos, ensayar, el solo hecho de ir a ensayar ya te estás gastando gasolina o pasaje o taxi y te cobran, es decir, o sea, en ese orden de ideas no hay por qué regalar el trabajo. El trabajo cuesta, eso cuesta. Una buena banda cuesta, cuesta en plata, cuesta en tiempo, cuesta en esfuerzo. Y eso merece un pago. Entonces no estoy de acuerdo con la gratuidad. Es decir,
Gratuidad, digamos que sí, sí puede haberla, pero también tiene una cultura del pago. Aquí no hay cultura del pago. La gente quiere Eso es todo muy cierto, maestro. gratis. Y no, así no vamos a construir una escena. En Estados Unidos usted no le regalan nada, en Europa usted no le regalan nada. En ninguna parte le regalan nada, menos aquí. Aquí todo tiene que ser gratis. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Usted cómo acostumbraría a la gente a pagar una boleta? ¿Pondría a Rock al Parque de Altavoz a pagar un precio no tan alto Yo los pondría a pagar así fueran 5.000 pesos. como en Manizales? Así fueran 5.000 pesos, así fueran 2.000 pesos. Pero no gratis. Gratis no. O sea, lo que es gratis no sirve. Solamente sirve lo que cuesta, lo que implica un esfuerzo. Las cosas, yo nunca he creído en las cosas gratis porque lo barato sale caro finalmente. Yo creo que uno realmente lo que tiene que hacer es, para que las cosas realmente tengan un valor, es que cuando a usted le cuesta algo, una cosa, usted a eso le da un valor. Cuando algo es gratis, usted no le da ningún valor, o sea que lo trata como se le dé la gana. ¿Me entiende? Pero cuando usted se preocupa por algo es porque eso vale para usted. Vale algo, tiene un sentido, tiene un significado o tiene un precio. Y usted por eso cuida sus cositas, porque le han costado mucho. Lo que a usted no le cuesta, usted lo vuelve mierda, porque ¿qué? Pues, nada. Por eso la gente no cuida las cosas públicas. Por eso la gente raya el sistema de transporte público, no le costó nada. Por eso la gente destruye los parques, por eso rompen las lámparas de la luz, o por eso dañan las bancas de un parque, porque no les cuesta nada. Entonces, aplicando ese mismo concepto, uno sí debería ponerle un valor a los eventos de ciudad, deberían tener un valor, se me da la palabra, es como un valor simbólico, un valor simbólico, ¿no es cierto? Pero algo, como para que la gente tenga ese concepto de que esto me costó, entonces, ¿no es cierto? Esa es mi humilde opinión, pues habrán muchas Claro, opiniones, pero generar esa es mi conciencia entre opinión, la ciudadanía. Claro. claro. Maestro, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar acá en el podcast y espero que algún día podamos volver a vernos en algún evento, maestro. Hermano, espero que así sea. Nos veremos nuevamente, yo sé, probablemente no este año, pero sí en algún momento nos volveremos a ver. Creo que sí. Un abrazo desde la distancia. Mil gracias. Que estés bien, cuídate mucho a todos los que nos vieron, gracias. Chao. Hasta luego, maestro. Bueno, y esto fue todo por hoy en el podcast. Y nada, mil gracias.